Siendo las 1:15 de la madrugada del día 16 de diciembre del 2025, quisiera hacer una descarga pública o una funa en contra del Hospital Base de Puerto Montt por no aplicar de forma correcta el código ACV. Para los que no sepan, esto es un protocolo de asistencia rápida para poder tratar accidentes cerebrovasculares, dependiente de si solo es una sospecha o ya llegas con sintomatología activa, por decirlo de alguna manera. Este protocolo es aplicable ya sea en unidades públicas o privadas. Mi padre tiene 61 años y sufrió un accidente cerebrovascular hace 7 años, lo que lo dejó con secuelas como afasia e hemiparesis izquierda, lo que significa que él poco y nada puede mover de forma controlada su lado izquierdo y le dificulta mucho a veces encontrar palabras, lo que tiende a tartamudear mucho. Cuando alguien sufre un ACV es muy probable que esto pueda ocurrir nuevamente, a corto, mediano o largo plazo. De hecho, como su ACV fue en el lóbulo frontal, la cicatriz después de 5 años le generó episodios de epilepsia. Ayer, día 15, a eso de las 7:20 más o menos de la tarde, se despertó después de una siesta porque no lograba tragar, se le durmió y cayó el lado izquierdo de su cara y volvió a perder total movilidad de su lado izquierdo. Yo lamentablemente me encontraba lejos, era la que estaba con el auto disponible, así que lo primero que hizo mi familia, que estaba con él, llamaron a la ambulancia. La ambulancia la verdad es que sí demoró un poquito, pero llegaron rápidamente a la asistencia médica pública, o sea, al Hospital Base de Puerto Montt. Cuando yo llegué, que fueron unos minutos antes que la ambulancia, la verdad es que mi papá presentó una mejoría, por lo que buscando en internet pensamos que fue un AIT, que fue un accidente isquémico transitorio. Quiere decir que a lo mejor se formó algún tipo de coágulo, pero solo se disolvió y salió. De igual forma, la ambulancia decidió ir tratándolo o tratar de estabilizarlo camino hacia el hospital porque su presión estaba muy alta. Y también presentaba mucho dolor de cabeza. Nosotros por experiencia ya sabíamos que esto se trataba de un nuevo ACV o un posible ACV peor de lo que ya había sido anteriormente, hace 7 años. Llegando al hospital es cuando empieza el desastre. De partida, cuando aplicaron el triage para poder categorizarlo, lo hicieron mal, porque no aplicaron el protocolo de ACV, o sea, el código ACV. No quiero entrar en mucho detalle de lo que consiste este código, pero no es solo la aplicación de revisar temperatura, revisar presión y saturación, va más allá de eso. De hecho, entras a urgencia ya con este código activado, por lo tanto es un ingreso rápido, lo cual deben categorizarte entre 1 y 2, lo que significa que la atención es más rápida del común, de lo que la gente acude a urgencias, más o menos en un rango de 30 minutos. Se me olvidó decir que al hospital llegaron aproximadamente a las 8:30 y siendo las 10 de la noche aún no habían aplicado nada. Ni siquiera el médico general lo revisó. Sí ingresó al lugar donde están los box, pero en el pasillo porque estaba repleto, pero lo habían categorizado mal porque no siguieron el protocolo, insisto. Mi mamá fue quien estuvo con él en todo minuto y quien en reiteradas ocasiones preguntaba en el mesón donde está dentro de la urgencia que cuánto faltaba, que si estaba en la categoría 1 o 2, porque aún ningún médico lo revisaba. La única excusa que le daban es que había mucha gente en espera, que estaban repletos y que tenía que esperar, que probablemente faltaban horas para que eso sucediera. Cuando ya las cosas se empezaron a poner peores, mi papá seguía con mucho dolor de cabeza, aún ni siquiera lo monitoreaban por segunda vez como para ver si es que su presión seguía subiendo o no. Se acercó nuevamente mi mamá al mesón, en donde le cuestionaron si siquiera mi papá había sufrido algún tema neurológico. Mi mamá le dijo, pero mi marido llegó en ambulancia, los mismos paramédicos dijeron que él debía entrar a urgencia por código ACV, o sea, por un ACV. Por lo tanto, ¿por qué ya han pasado 2 horas y nadie ha venido a verlo?
Mi mamá ya desesperada porque las noticias eran poco alentadoras, porque le volvían a repetir que y probablemente iban a pasar horas antes que alguien lo viera, o sea, y de principio solamente lo iba a ver un médico general, el cual él determinaba si es que se llamaba a un neurólogo o no. Finalmente mi mamá nos avisó, a mi hermano y a mí, la fuimos a buscar porque dijimos, ya aquí no va a pasar nada, quizás hasta cuándo van a estar sin asistencia y no sabemos si esto puede empeorar, puede venir otro. Estábamos a la deriva prácticamente. Cuando llegamos nosotros, bueno, mi hermano insistió en poder hablar con la médico que estaba encargada de la urgencia, lamento el tirito, a lo cual le reprochó el por qué no se había activado el código ACV, a lo cual esta persona, que lamentablemente no tengo su nombre, dijo que como él no presentaba ninguna sintomatología activa, no podían hacer nada. O sea que tenían que esperar a que mi papá se le volviera a dormir su lado izquierdo, a que se les volviera a caer la cara, a que estuviera presentando in situ otro ACV para poder activar el código. A todo esto, no es necesario que el neurólogo esté in situ en el hospital o clínica. Para eso el código tiene telemedicina, que está disponible 24 horas. Además de la excusa barata de que necesitaban que mi papá prácticamente esté al borde de la muerte presentando los síntomas que nosotros ya sabíamos porque él ya había presentado hace 7 años lo mismo, esta doctora nos mintió diciendo que por sospechas de ACV no se aplicaba este código, lo cual no es cierto. Intentamos dejar un reclamo, pero ups, mágicamente a esa hora ya no correspondía hacer un reclamo en un libro y que solo tenían hojas disponibles como para darnos, como para desahogarse. Hojas que probablemente van a terminar arrugadas en un basurero. Gracias a la estabilidad económica de mis papás, pudimos sacarlo del hospital y vinimos directamente a la clínica Andes Salud, que sabiendo que no hay un neurólogo in situ, sí aplicaron inmediatamente el código ACV. A mi papá lo pasaron de forma automática a un box. Lo revisaron, le pidieron exámenes de sangre, le hicieron un ecocardiograma rapidísimo, le hicieron un EUCOTEST, que es para revisar algo con el tema del azúcar. Ahora acaba de salir de un escáner y le iban a hacer un examen torácico. ¿Por qué? Porque llegó también acá con la presión alta y hay unas curvas, yo no entiendo mucho, pero unas curvas salieron un poco alteradas en el examen del ecocardiograma. Por lo tanto, eso debe estudiarse y probablemente va a quedar hospitalizado, ya que por un accidente isquémico transitorio corresponde un protocolo de hospitalización de al menos 24 horas, porque ese tipo de ACV es un aviso previo que tu cuerpo dice, aquí puede venir algo más, algo peor. Entonces yo no entiendo, el hospital de Puerto Montt sacó un comunicado hace muy poco donde decían que actuaban bajo el código ACV, donde era muy seguro, donde era el único lugar en donde siempre iba a haber un neurólogo de turno en caso de urgencia. Y lo más ridículo de todo, que me faltó decir de lo que pasó en el hospital, es que en un momento mi mamá me cuenta que se liberó un box, porque a todo esto mi papá estaba en la zona de los box, pero estaba en camilla, en el pasillo, porque estaban todos llenos. Cuando se libera un box, entra una persona que le iban a hacer un test de alcoholemia. De alcoholemia. Eso fue más urgente que tratar a mi papá por un posible ACV, por otro nuevo, una persona que es de riesgo más encima. Así que esa es mi funa. Por favor, si tienen personas de riesgo que puedan presentar un ACV, no tengan como principal objetivo el hospital de Puerto Montt, porque realmente sería una crónica de una muerte anunciada, porque de lo que prometen, nada. Es un chiste. Mi padre pudo haber muerto, simplemente.